Estimados colegas, me complace presentar el avance de la investigación postdoctoral Política curricular para la formación docente en Venezuela, desafíos hacia el 2030, que hemos venido realizando la doctora Rosa García y mi persona, Luz Salazar. Partimos del contexto de las demandas para cumplir con la Agenda de Educación 2030 en cuanto al currículum de la formación docente como un desafío para el cambio educativo. En este contexto tenemos que el Estado venezolano ha asumido compromisos con la Agenda Educativa 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también para formar a las nuevas generaciones de acuerdo con la tendencia de la cuarta revolución industrial, el Internet en casa, la inteligencia artificial, la ciudadanía digital y las competencias del siglo XXI. Frente a estos cambios que se están dando en la sociedad del conocimiento, se hacen cuestionamientos a la formación de los docentes. Entre esos cuestionamientos están el hecho de que el currículo sea homogéneo, rígido, de un modelo dromedario, un modelo de reserva informativa, con componentes como circuitos cerrados. En ese modelo formativo, el docente se prepara para ser el centro del acto educativo y enseña para aprobar y no para aprender. El proceso de cambio del currículum para que responda a esos desafíos implica repensar la política curricular. Entender que el currículum no es solamente un asunto técnico de establecer secuencias, unidades curriculares, programas, planes de estudio, sino que es un asunto que responde a las demandas de la sociedad. El currículum, más que un producto en un diseño, es un proceso sociocultural para seleccionar cuáles son los contenidos con sentido social. Esto requiere un diálogo entre el Estado docente y los actores sociales. Partimos de los análisis que han realizado diversos investigadores sobre la situación de la formación docente en Venezuela. Entre esos, los investigadores consultados tenemos a Christian Cox, experto en políticas educativas, consultor de la UNESCO, quien señala críticas como la siguiente: la formación docente es deficiente en cuanto a las disciplinas, la didáctica de las disciplinas es declarativa porque no hay una vinculación real entre la didáctica y el campo de las disciplinas en el contexto de la integración con los proyectos. Las limitaciones que señalan estos investigadores como Christian Cox implican que es necesario formar a los docentes para el uso de las tecnologías y para que tengan una capacidad de enseñar a los estudiantes a aprender, a integrar el contenido disciplinario con los proyectos de vida. También hicimos una revisión de textos como el texto ¿Por qué se perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo?, que es un texto de análisis sobre la profesión de profesor en América Latina. También las demandas que se han hecho en relación al déficit de docentes para formar a los profesores y también el déficit en la matrícula de los estudiantes en las carreras docentes. Igualmente tuvimos que analizar los documentos referidos a los planes del gobierno en relación a otras instituciones y formas de preparar a profesores para responder a esta demanda de más profesores, como la Micromisión Simón Rodríguez, la Universidad Nacional Experimental de Magisterio. Y esto se dio en el contexto de la pandemia también de COVID-19, que obligó al Ministerio de Educación al plan Cada Familia en la Escuela y al Ministerio de Educación Universitaria a la Universidad en Casa. En el contexto de la pandemia se pusieron de manifiesto más deficiencias en el caso de la calidad de la educación venezolana, con respecto tanto a la dotación como a la capacidad de los profesores para manejar estas tecnologías. En este contexto hicimos un análisis por el cual nos encontramos que se han realizado transformaciones curriculares en la educación básica,
Sin embargo, estas transformaciones curriculares en la educación básica no han sido acompañadas por las transformaciones curriculares en las instituciones universitarias, porque después que las instituciones universitarias hicieron sus transformaciones curriculares, el Estado hizo otras transformaciones en el currículum del nivel básico. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno por hacer transformaciones curriculares dejaron de lado la política curricular para la formación, actualización y desarrollo docente, por cuanto la política es la única que tiene un documento declarativo, es la resolución número 1, y no se ha atendido a las demandas de participación de los distintos actores que hay en cuanto a los gremios, las instituciones privadas, universidades, etc. En este contexto surge la necesidad de una política curricular para la formación docente en el siglo XXI que esté articulada con otras políticas educativas, como la política de regulación del desempeño docente, la política científica, cultural y digital, y específicamente con la política de educación militar, porque hasta el momento no ha surgido de parte del gobierno o del Estado una política para formar a los docentes de esta modalidad. De manera que tenemos como aspectos claves en esta situación problemática el hecho de que la política pública esté obsoleta, la política curricular de educación, de formación de docentes, porque es la que corresponde a la resolución 1 del año 1996. El hecho de que la educación militar ha sido modificada a partir de las modificaciones que se han dado en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y en el cambio de concepción del ser militar. Sin embargo, no hay una política curricular para formar a los docentes que preparan a los futuros oficiales. La política curricular de la Resolución 1 fue formulada en un contexto diferente, para una necesidad diferente, que era la formación de los profesores de educación básica. No se ha promulgado una política para la formación de profesores de la educación universitaria, tampoco para la modalidad de educación militar. Nos planteamos como interrogante generatriz cuáles son los elementos básicos a considerar para conformar la política pública curricular de formación docente que contribuya con el mejoramiento de la calidad del sistema educativo venezolano en todos los niveles y modalidades hacia 2030. El objetivo de la investigación ha sido el de develar los elementos básicos para construir una política curricular pública de formación docente en Venezuela para los diferentes niveles y modalidades, de acuerdo con el contexto histórico de la segunda década del siglo XXI, a partir del análisis de las tendencias, los acuerdos internacionales suscritos y las demandas expresadas por actores sociales comprometidos con la formación de docentes. La postura epistemológica parte de una investigación de tipo cualitativo con una postura fenomenológica hermenéutica desde la perspectiva del enfoque de análisis de política constructivista deliberativa. En nuestro diseño metodológico, los 3 momentos que se cumplen en toda investigación: recolección, procesamiento y elaboración. En la recolección tuvimos recolección de datos de documentos escritos, de política docente internacional, de política docente venezolana, también de documentos audiovisuales, de ponencias de expertos internacionales en eventos, y además buscamos recoger datos de fuentes vivenciales, 4 informantes, actores sociales, y a través de un cuestionario semiestructurado. El procesamiento de esos datos fue en la parte de los documentos impresos, análisis de contenido; en la parte de los documentos audiovisuales y el cuestionario semiestructurado, análisis del discurso constructivista. Finalmente, concluimos con la construcción de un cuerpo textual, y ese cuerpo textual es lo que presentamos como nuestro artículo, con los hallazgos con respecto a los elementos clave para construir la política curricular de formación docente en Venezuela hacia el 2030.
La muestra intencional estuvo constituida por documentos de política educativa internacional entre los años 2015 a 2018, de política educativa venezolana entre los años 1999 a 2019 y de política institucional de educación militar de 2000 a 2019. Caracterizando nuestros informantes, tenemos 4 informantes, 2 representantes de formadores de docentes para la educación básica y la modalidad de educación especial, un informante proveniente de la UPEL, un informante proveniente de la micromisión Simón Rodríguez, 2 representantes de formadores de docentes para la modalidad de educación militar, uno en condición de oficial y uno en condición de personal civil. Del corpus textual analizado, tenemos que analizamos documentos de la ONU, UNESCO, ORIAL, principalmente los referidos a la Agenda 2030. De la política docente venezolana analizamos la Constitución, el concepto de Estado docente en la Ley Orgánica de Educación, la política pública formulada en los planes 2013 y 2019 y las resoluciones con pautas para la formación docente con sus respectivas modificaciones parciales. Del planteamiento de expertos revisamos artículos y ponencias orales de Denis Bailant, Christian Cox, Jean Rouet, Luis Bonilla, Enrique Ravelo y Antonio Fuguet. Ellos se refirieron a tanto políticas públicas educativas en general como a la política docente, y de allí nosotros inferimos elementos para la política curricular. De la opinión de actores sociales inferimos las posturas y demandas que tienen los formadores de docentes tanto para la educación básica como para la educación militar. El tipo de análisis que hicimos es deliberativo, es un análisis que no genera resultados lineales de carácter prescriptivo, sino genera elementos para abrir el debate. Partimos de una definición de política curricular de formación docente como conjunto de elementos reguladores del diseño, desarrollo de evaluación, del currículo de formación, perfeccionamiento y actualización de los profesores en el sistema educativo, de manera que su actuación contribuya con el logro de los fines asignados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes respectivas, en atención a los planes y proyectos sociales y a las necesidades de la población. Analizando los elementos necesarios para construir una política curricular, nos encontramos con 6 elementos. El elemento principal es el elemento del problema, porque toda política pública se origina para atender un problema, y en función de la delimitación de ese problema se establecen objetivos. Ahora, en el caso de una política curricular, como es una política enmarcada en una política educacional, un aspecto fundamental es la teoría educativa, el ámbito que va a regular, el conocimiento que va a regular y los resultados de ese conocimiento, cómo se van a reconocer, las formas de certificación y titulación. Tenemos entonces que construimos hallazgos en función de 5 categorías para construir esta política. La primera categoría, la problematicidad, como categoría referida a la cualidad que tenga la política para formular adecuadamente el problema y abrirse a la revisión de ese problema. La democraticidad, como cualidad referida a la apertura a la participación de diversos actores en igualdad de condiciones. La direccionalidad, como el establecimiento de los propósitos de la política en el contexto teleológico de los fines de la educación venezolana. La normatividad, como la capacidad de controlar y regular, y la organicidad como la capacidad de articular la política con otras políticas en el marco de responder a las necesidades y demandas de la educación venezolana. A continuación, mi compañera, la doctora Rosa García, proseguirá señalando los aspectos particulares con respecto a la... Continuando con la presentación de desafíos curriculares para la formación docente en Venezuela hacia el 2030, yo les voy a presentar la segunda parte,
que se denomina Los desafíos del currículum para formar docentes de la modalidad de educación militar en Venezuela, siglo XXI. Mi nombre es Rosa García, trabajo en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y bueno, también con la profesora Luz estoy haciendo este trabajo de manera conjunta. Modalidad de educación militar en Venezuela. La educación militar tiene como función orientar el proceso de formación, perfeccionamiento y desarrollo integral de los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo estipula el artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación del año 2009. Asimismo, la educación militar fue elevada a nivel universitario a partir de los años 80. Hay algunos aspectos de importancia con relación a la formación del docente en la modalidad militar que debemos tener en cuenta. Hasta ahora no existe una política de Estado para la formación y actualización del profesor de educación militar. Asimismo, es necesario articular la política de formación inicial del docente con la nueva concepción de corresponsabilidad en la seguridad y defensa de la nación, con los otros niveles y modalidades del sistema educativo venezolano. Respecto a la modalidad militar, en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del año 2014, en el artículo 151, se estipula que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa norma la modalidad de educación militar a través de la viceministra o del viceministro de Educación para la Defensa, quien entre otras actividades coordina, planifica, evalúa, formula políticas, estrategias, planes, mediante las universidades e institutos y demás entes educativos para garantizar una educación de calidad pertinente con los intereses del Estado en la modalidad militar. Esto se desarrolla en la Dirección General de Políticas y Programación Educativa, que es una de las direcciones del Viceministerio de Educación para la Defensa y es la que está directamente relacionada con esta actividad. De educación militar respecto a la implementación de una política institucional de formación docente. La Ley Orgánica de Educación en el año 2009, ¿verdad? En el artículo 37, habla de que es función del Estado la formulación, regulación, seguimiento y control de gestión de las políticas de formación docente a través del órgano con competencia en materia universitaria, ¿verdad? En función de atendiendo al perfil requerido por los niveles y modalidades del sistema educativo. En ese sentido, deja a las instituciones específicas la formación del perfil requerido para determinar la modalidad. Posteriormente, en el año 2010, es creada la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y en su documento rector establece desarrollar programas para la formación de especialistas en docencia universitaria, militar y educación militar, en función de los objetivos a cumplir en la defensa de la nación. Luego, en el año 2011, el Plan Integral de Educación Militar de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana establece un lineamiento mediante el cual el Viceministerio de Educación para la Defensa establece como política de formación que los institutos universitarios de formación de oficiales de la Fuerza Armada incorporen en el PENSA de estudio el componente docente. En ese sentido, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela crea el sistema de formación en pedagogía militar, ¿va? Que va desde la especialización, la maestría, el doctorado y tiene también un diplomado en pedagogía militar. La Universidad Experimental de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, que es la UNEFA, dicta también el diplomado especial de formación pedagógica militar como actividad de capacitación docente. O sea que estas dos universidades están cumpliendo con lo que es la capacitación en cuanto a pedagogía militar. Sin embargo, la formación docente inicial de la modalidad de educación militar aún no se ha concretado como política. El análisis de la política curricular de formación docente para la educación básica y modalidades vinculadas nos muestra lo siguiente. Obsolescencia. La resolución número 1 ha perdido vigencia. El marco jurídico normativo de la nación y de la educación ha cambiado desde 1999, así como el contexto social. Respecto a la democraticidad, no se ha cumplido con la concertación en ejecución y supervisión de la política de formación docente que garantice la democraticidad de la política. Respecto a la problematicidad, no se delimita el problema curricular que se atiende con la política, pero sí se prioriza el problema del déficit de profesionales docentes. En relación a la direccionalidad, la diversidad de títulos y certificados de competencia diluye el sentido de la política en cuanto a revalorizar la docencia como profesión.
En cuanto a la normaticidad, las resoluciones para enmendar la resolución número 1 evidencian la poca capacidad normativa de la política. Finalmente, con relación a la organicidad, el texto de la política no establece la necesidad de articulación con las otras políticas evaluativas sectoriales relativas al currículo de los niveles y modalidades del sistema educativo, ni con la política de regulación del desempeño de los profesionales de la docencia, y por tanto hay contradicciones en cuanto a la apertura a diversos tipos de estructura curricular al definir los ámbitos. Respecto a los hallazgos encontrados para la modalidad militar, tenemos los siguientes. Respecto a la problematicidad, no se ha promulgado una política de Estado para la formación y actualización pedagógica para profesores de la modalidad de educación militar. Asimismo, haría falta abrir un proceso de discusión de la política institucional de formación y actualización pedagógica para los docentes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Respecto a la democraticidad, la mayor inclusión de profesionales civiles con conocimiento en áreas específicas del currículo contribuiría con sus aportes a la construcción del currículo de formación docente en la modalidad militar, ante los cambios sociales que implica el siglo XXI. Respecto a la direccionalidad, se fundamenta esta en la visión formativa que se aspira para el contexto venezolano, en la imagen objetivo de país que se desea y en la visión del desarrollo productivo, lo que igualmente se considera importante para la modalidad militar, con mayor énfasis en el concepto de defensa integral de la nación, más allá de la salvaguarda del territorio nacional. En relación a la normatividad, normar aquellos aspectos de índole curricular relacionados con el diseño de planes de formación docente revisables en un periodo de tiempo determinado y que se incluyan unidades curriculares tales como la pedagogía, la didáctica general, tecnologías educativas, tecnologías de la comunicación y la información, así como la actualización permanente del profesorado de la modalidad militar. Finalmente, la organicidad, además de la capacitación docente en el ámbito militar, sería necesario consolidar la formación inicial del docente en la modalidad militar para complementar de esta manera el sistema de formación docente que ya se ha iniciado. Como producto de toda esta investigación llegamos a unas reflexiones, unas primeras reflexiones, por decirlo así, ¿verdad?, que se resumen en las siguientes. Regularizar el desfase entre el currículo de la formación de los profesores formadores con respecto a las necesidades de los estudiantes de las carreras de ciencias y artes militares. Asimismo, preparar a los profesores de manera eficiente en competencias tecnológicas y de aprender a aprender. La modalidad de educación militar también refleja similar problemática que la encontrada para la formación docente en la educación básica, por lo cual es necesario igualmente la creación de una política educativa para la formación de los docentes militares de acuerdo a su especificidad. Y de los resultados encontrados se deduce la necesidad de elaborar una política pública educativa sobre la base de la política curricular de formación docente, la política docente y la política curricular de los niveles y modalidades del sistema educativo, aduciendo las categorías encontradas en el proceso investigativo. Desafíos hacia 2030. ¿Qué proponen los expertos? Presentamos las propuestas de 3 expertos en educación a nivel de Latinoamérica que orientan sus propuestas de diferentes enfoques. Denis Boilan en repensar las políticas de formación docente, innovar el currículum desde la gestión y la evaluación de la calidad, superar la homogeneización de ofertas uniformes y la rigidez de la organización y normas, formación de competencias siglo XXI a los formadores de docentes, participación en redes docentes, círculos de aprendizaje, talleres de docentes, seguimiento a la calidad de los egresados y su inserción en el sistema educativo, así como atención a la formación de los formadores de docentes. Luis Bonilla orienta sus propuestas hacia el Estado docente garante del derecho a la educación. Las reformas educativas deben comenzar por la formación docente, valorar el conocimiento que emerge de las aulas sobre políticas públicas en educación y enfrentar el rescate de la profesionalidad de la docencia mediante un perfil de futuro. Enrique Ravalo y Antonio Fuguet orientan sus propuestas hacia el currículum de formación docente. Debe tener pertinencia y política social, integración y complementariedad. Abordar la política curricular de formación docente desde la apertura a la participación de diversos actores. Debe ser descentralizado para atender los contextos regionales y la internacionalización, así como
despartidización para superar la polarización. Estos son los avances que tenemos de nuestra investigación, la doctora Luis Salazar y mi persona, Rosa García. Y bueno, muchas gracias por su atención.